Bueno, siguiendo con el estudio, pequeños estudios de la Biblia. A veces es bueno saber acerca de la adoración de la iglesia. La iglesia tiene un modelo o una forma de adorar a Dios, ¿verdad? Entonces, Cristo edificó una iglesia, ya lo menciono en un video, el día de Pentecostés, en el año 33. Ahí inició, en Jerusalén. La otra cosa es que la iglesia se le demanda en la adoración 5 actos. Fíjese bien, 5 actos de adoración que la iglesia debe de llevar a cabo. Mayormente el día domingo debe de llevar 5 actos de adoración. Y están registrados en la Biblia. ¿Sí? Y uno de ellos es que cuando la iglesia fue edificada, entonces la iglesia o los cristianos tienen acceso al Padre a través de Cristo en la oración. Todo cristiano tiene que orarle a Dios a través de Cristo. Cristo es la máxima autoridad también. Lo dice él en Mateo 28, 19. Y mire cómo dice acá. 28, 19, 18, el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo tiene toda potestad, tiene toda autoridad. Y con la autoridad que Él le confiere, o que Él tiene, Él dice en el 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dice el 20, que guarden todas las cosas que yo he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, ¿quién tiene toda potestad? Cristo. ¿Quién ordenó a ir a ser discípulos? Cristo. ¿Cómo dijo Cristo que se hiciera el discípulo? Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bajo la deidad, bajo esa deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es lo que menciona Él. Él dijo, es cierto de que no encontramos recitada en los 3,000 personas allá en Hechos 2, ni en Hechos 8, ni en el carcelero de Filipo, no encontramos una expresión que diga, pero si la dice alguien, es porque va a hacer entender que la persona que va a ser bautizada o se va a hacer un discípulo, tiene que ser bautizada por la deidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, con un mismo propósito, salvar a la humanidad. Ahora bien, cuando la iglesia está ya activa, entonces hay que adorarle. ¿Y cómo le vamos a adorar? Pues en espíritu y en verdad. Tenemos que adorar. Adorar. Siempre ha requerido Dios en todo el tiempo que se le adore. El problema es que hoy en día hemos confundido y a veces muchos queremos adorarle como nosotros queremos y no como Él demanda en su palabra. La adoración tiene que ser como Él demanda, como Él ordena, como a Él le gusta. Mucha gente podemos estar haciendo lo que dice Levíticos 10, 1 y 2. Aquellos 2 hombres que eran hijos de Aarón, eran sacerdotes, estaban en toda la disponibilidad de ir y servir adoración. Pero ¿qué problemas pasó con ellos?
Dice los textos que pusieron fuego extraño del que Dios nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó, por haber hecho algo que Él nunca les mandó. Entonces, necesitamos siempre adorar. Dice Juan 4:20, nuestros padres, dice la samaritana acá, adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Verso 21, le responde Cristo. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, dice. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, dice, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cristo demanda que le adoremos. Cuando estamos reunidos, cuando está reunida la iglesia, el día domingo, día del Señor, el primer día de la semana, que es domingo, la iglesia se congrega. ¿Para qué? Para adorarle, para obedecer los mandamientos del Señor. Y uno de ellos es la oración. Toda reunión en la iglesia se inicia con una oración a Dios a través de Cristo, ¿verdad? Después empezamos a cantar. Se cantan alabanzas, cánticos espirituales. Bueno, en el Nuevo Testamento no encontramos el uso de instrumentos de música. Vuelvo, repito, en el Nuevo Testamento no encontramos el uso de instrumentos de música. La ordenanza para cantar es a capela. Le guste a usted, no le guste la voz de X hermano que está cantando, no lo está haciendo para agradar su oído, sino para adorar a Dios. La iglesia adora a Dios. Y le digo esto ¿por qué? Porque según la Biblia, según el Nuevo Testamento, Cristo no usó los instrumentos de música. Y se lo voy a comprobar. Aquí en Mateo 28, 26, 30, del libro de Mateo, dice así, mire, ve. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Cristo y sus discípulos dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Los que discuten o ponen argumentos para usar los instrumentos dicen que en la época de Cristo era difícil andar cargando un bajón, andar cargando una guitarra, una concertina, etc. Pero esa solo es una forma de poder argumentar lo que Cristo ya menciona. Dice Mateo que cuando cantaron el himno, cantaron a capela, de las cuerdas vocales, cantaron el canto, el himno, salieron al monte de los olivos. Luego encontramos ya la iglesia, el apóstol Pablo les recomienda acá, mire, en Efesios 5:19. Aquí es bueno considerar lo que el texto dice. Según Efesios 5:19, dice, mire, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Bueno, aquí está mencionando cantando. Aquí la iglesia primitiva nunca usó instrumentos de música. No los usó. No hay ninguna evidencia en el Nuevo Testamento que la iglesia, cuando fue edificada, usara instrumentos de música.
No hay. Colosenses 3:16 le mandan a la iglesia que haga esto. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándolos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La iglesia primitiva nunca usó instrumentos de música. Cantó. Y ese es el mandamiento, cantar cánticos espirituales a Dios. Es la forma de adorarle correctamente en espíritu y en verdad. Otro texto que menciona la palabra de Dios acá en Hebreos. Mira. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Menciona: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. En toda la historia del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva nunca usó instrumentos de música. El usar instrumentos de música es tiempo moderno en las iglesias. ¿Por qué? Porque en la Biblia, el Nuevo Testamento nunca confirma el uso de instrumentos de música. Hay que cantar a capela. La congregación, cuando se reúne el día domingo, debe cantar cánticos espirituales. Es parte de la adoración. Otra de las partes que la iglesia que Cristo edificó necesita obedecer a Dios es en cuanto a la cena. La cena del Señor es un mandamiento establecido por Cristo para que la iglesia lo ejecute. El problema es que no se le está dando importancia a lo que Cristo dice. Pero Cristo dice en Mateo 26 al 29, Mateo 26, 26 al 29, encontramos cuando Cristo instituye la cena. Toma un pan sin levadura, una copa, esa copa dice que tiene jugo de uva, fruto de la vid. ¿Sí? Marcos confirma de que ellos comieron de un pan y bebieron de una copa. Los corintios, allá en 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17, habla de un pan. Habla de que es comunión. Luego encontramos en el capítulo 11, versículo 23 al 26, cuando Pablo le ordena a la iglesia en Corinto que debe participar de la cena correctamente, haciendo uso de un pan sin levadura, haciendo uso del pan sin levadura, haciendo uso de una copa y fruto de la vid. La copa, según Lucas, dice que representa el nuevo pacto, la nueva alianza por el cual nos regimos. La cena es parte de la adoración que Dios, a través de Cristo, y que Cristo demanda que la iglesia lo haga. ¿Sí? La iglesia tiene que adorar de la manera correcta, de la manera que Él quiere, no como yo quiera adorar en la iglesia. Mucha gente está adorando como ellos quieren, como a ellos les gusta, pero no como dice Cristo. Esa adoración es vana. Esa adoración no es de acuerdo a los principios del Nuevo Testamento. Acuérdese que adoramos a Cristo y lo hacemos como Él demanda, porque la adoración es para Él, no para mí. No es para la persona. No me estoy adorando a mí mismo, estoy adorando a Dios, pero debo hacerlo con los principios, como dice Juan, ¿verdad? Es necesario adorarle en espíritu y en verdad, con los principios bíblicos. Hay que adorar a Dios. Entonces la cena es algo fundamental. ¿Y cuándo se tiene que hacer la cena? La cena que tiene el nombre de comunión, del partimiento del pan, y la mesa, ¿verdad? Tiene los nombres en el Nuevo Testamento. Usted los puede encontrar. Y de esa manera encontramos de que la cena debe de hacerse no cada mes, no cada año. ¿Por qué? Porque en la Biblia o en el Nuevo Testamento encontramos el día exacto. Y el día exacto
lo encontramos que es el día domingo. Hechos 27. Hechos 27 dice el texto, mire. El primer día de la semana reunió a los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo salido al día siguiente, alargó el curso hasta la medianoche. El apóstol Pablo navegó de Chipre, pasó y llegó a Troas. Estando en Troas, caminó, navegó durante los días de la semana para estar el día domingo con la iglesia en Troas. El partimiento del pan. Entonces, el pan sin levadura se debe participar, la iglesia debe participar de ese, y debe también participar de una copa. Habla de una copa, habla de un pacto. Un pan, un cuerpo tiene Cristo, no tiene varios cuerpos. Y esa es parte de la adoración a Dios. También la ofrenda. ¿Por qué la ofrenda la incluye el Señor? Porque es parte de la adoración. Dice acá en 1 Corintios 16, 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos son los cristianos, los que han sido sacados de las tinieblas y puestos a la luz, al reino de su amado Hijo, que es la iglesia. Entonces, en cuanto a la ofrenda para los santos, dice hacé. La palabra hacé es algo imperativo, se tiene que hacer. Dice hacé vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. El verso 2 de 1 Corintios 16, 2 dice cada primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Es el domingo. Dice cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado. Acá Pablo le dice a la iglesia en Corintios que deben de ofrendar de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a lo que ha ganado durante la semana. Entonces, de acuerdo a ello, usted va a ofrendar el día domingo. ¿Y esa ofrenda para quién es? Bueno, no es para el pastor, la ofrenda es para la iglesia, no es para el pastor. Pero lamentablemente se ha perdido el rumbo correcto de la Biblia. No quieren adorar en espíritu y en verdad. Pero eso es lo que demanda el Señor. La ofrenda es cada domingo, cada primer día de la semana. La iglesia debe de, cuando se reúne el día domingo, debe de ofrendar. Esa ofrenda se necesita para la iglesia, no para acumularla y llevársela y entregársela a Dios. Dios no necesita dinero. Él es el dueño del oro y la plata, pero la iglesia sí necesita. Necesita la iglesia para poder ayudar a los hermanos pobres y también para propagar o enseñar el evangelio de Jesús. Entonces, la ofrenda es parte de la adoración. La predicación, la enseñanza de la palabra de Dios es importante el día domingo, también es parte de la adoración. Se debe de predicar el evangelio de Jesús. Se debe de enseñar a la iglesia a crecer espiritualmente. Se debe de enseñar a la gente que no es cristiana cómo hacerse cristiana. Y ese es un deber de la iglesia. Y la oración es fundamental. Entonces, Cristo edificó una iglesia, como ya prediqué en la otra parte. Cristo edificó una iglesia sencilla, pero es obediente. La iglesia está sujeta a Cristo. Como lo dice aquí, último versículo que quiero compartir, Efesios 5, 1:22 de Efesios, dice, mire, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cuando habla a la iglesia, está hablando en un sentido singular. No está diciendo a las iglesias, está diciendo a la iglesia, la que Él edificó, por la cual Él murió y por la cual Él vendrá, según Efesios 5, 26 en adelante. Entonces, es necesario entonces que la iglesia esté sujeta a Cristo. La iglesia nunca va a estar sujeta a un pastor, entre comillas, porque el pastor que tiene la iglesia se llama Jesucristo. No es un pastor humano, por lo que leemos acá en Efesios 5, 21 en adelante. Versículo 22.
Las casadas, dice, estén sujetas a sus maridos como al Señor. 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces Cristo es el Salvador de la iglesia. La casada, dice, debe estar sujeta ¿a quién? A su marido, no a sus maridos, a su marido, a su esposo. Luego dice, el mismo versículo 23, así como el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, Cristo es cabeza de la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Me entiende? Cristo es la máxima autoridad en la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Sujetarse, obedecer a la iglesia. Nada más. No puede sujetarse al pastor. Muchas veces las iglesias en la actualidad, las iglesias modernas, le deben una gran sujeción al pastor, dicen ellos, cuando la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que debemos de sujetarnos al pastor humano en ninguna parte de la Biblia. Entonces necesitamos obedecer lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque seremos juzgados de acuerdo a lo que no hayamos obedecido o a lo que obedecimos como iglesia. Entonces termino diciendo esto, de que le animo a usted a que trate o que tratemos de buscar siempre la verdad y que adoremos de la manera correcta, que no hagamos lo que sea contrario a la palabra de Dios, porque en el día del juicio le va a pasar factura. Si hizo lo bueno, si hizo la voluntad del Señor o hizo su voluntad. Entonces, esperando que Dios me le bendiga, que me le cuide y que usted pues pueda buscar en la Biblia. Y es el libro donde usted puede encontrar todo. La palabra de Dios no es para contradecirla, no es para que usted se pierda, se confunda. Al contrario, es para que encuentre el camino de la verdad. Bendiciones y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.